Primera de Corintios, el capítulo número 14, ahí, capítulo número 14. Y recuerden que en esta iglesia, en la iglesia en Corinto, había muchas cosas que se tenía que ordenar, ¿sí? Nosotros, obviamente, no necesariamente tenemos que decir, nos alegramos que esta iglesia tuvo tantos problemas, pero los problemas que ellos tuvieron o esta iglesia tuvo, ayudó para que también el Señor envíe sus mensajes o sus mensajeros y puedan de hecho nacer lo que conocemos como la primera carta a los Corintios, la segunda también, que también es de mucha bendición para nosotros, iglesias en estos días y siempre. Así que en ese sentido agradezcamos a Dios por ello. Y estamos hablando de los dones, ¿no? Sobre todo esta controversia que se suscita allí, más que nada por hermanos que deseaban no ser vistos, ser considerados como, qué sé yo, o más dedicados o más populares porque hablaban en lenguas, ¿sí? También entiéndase que el hablar en lenguas no era simplemente hablar sin sentido, era un lenguaje, según lo que vimos nosotros la semana pasada, era un lenguaje en particular. Pero también nos hace comprender que aquella persona que tenía ese don de lengua, de hablar un lenguaje, no necesariamente entendía lo que decía. Por eso es que también había un don de interpretación de lenguas, ¿sí? Y obviamente se malutilizó este don de lenguas, al punto que el apóstol Pablo, él mencionó, ¿no? Lo mejor es que en una iglesia se utilice el don de profecía, que es el de enseñanza. Ahora, también hay algo que se nos dice aquí, que en realidad todo lo que se haga en una iglesia con los dones era para edificación de la iglesia. Y entiéndase que el principio ha cambiado. ¿Sí? El principio sigue siendo, o sea, todo lo que nosotros deberíamos hacer como iglesia en adoración a Dios, en servicio a Dios, es también para edificación de todos. Muchas veces nosotros pensamos que no, esto es para beneficio mío, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué importa? No. La idea es que nosotros entendamos que como cuerpo de Cristo, que lo que hagamos en el Señor sea para edificación de todo el cuerpo también. Eso es lo que hace con su cuerpo, ¿no? O sea, si uno de sus miembros en su cuerpo hace algo, o sea, todo el resto del cuerpo o se beneficia o se perjudica, ¿no? En una u otra forma. Así que eso es lo que está pasando. Y luego en el versículo 12 del capítulo 14, si tienen preguntas, por favor, con confianza, no que tenga las respuestas, pero veremos qué se puede hacer. Lo mismo también ustedes allá en sus casos, hermanos. Versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué cosa? Edificación de la iglesia. Entonces, los hermanos que tenían los dones de lenguas no lo estaban ya utilizando para edificación de la iglesia, ¿sí? Y también vamos a hablar de ello en un rato, pero ellos más lo estaban hablando simplemente como para que el resto diga, mira cuánto sabe, ¿no? O espiritualmente hablando, este debe estar muchísimo mejor que nosotros, que a las justas hablamos nuestro propio lenguaje nada más, ¿no? Pero no era así, ¿sí? La idea no era simplemente lo mismo. Usted puede tener también, ¿no?, esa capacidad y talento para, no sé, para enseñar, para predicar o para cantar también, ¿no? Pero si simplemente está pensando en usted, entonces no está tampoco ya necesariamente beneficiando o edificando la iglesia. Así que necesitamos también nosotros tener eso. Por lo cual, dice en el versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí? Se beneficiaba uno si simplemente hablaba
en lenguas. Parece que en cuanto a la emoción, sí. ¿Sí? Y no que la emoción necesariamente sea mala, ¿sí? Pero era más un tema emocional, no era un tema intelectual, ¿sí? Porque no entendía nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto dura lo emocional? Bueno, el momento, quizás un poquito más, pero de ahí también, ¿no? Si no hay la sustancia, uno, o sea, no, o sea, si no entiendes lo que estás diciendo, y sí, pues no, estás que hablas en lengua, pero ya se acabó, te sientes bien, sabes que has hablado con Dios, ¿no? En el sentido de que Dios lo entiende todo, no que uno esté conversando con Dios, porque si tú no entiendes lo que dices, ¿cómo puedes conversar? No se puede, ¿no? Pero Dios sí entiende todo, entonces uno se sentiría bien, supongo, pero no entiende. ¿Y la fe por qué viene? ¿Perdón? Por el oír, ¿no? O sea, cuando se habla de oír, obviamente se está hablando del entendimiento, ¿no? Del entendimiento en ese aspecto. Claro que sí. Entonces, si no hay ese entendimiento, no va a haber tampoco necesariamente esa edificación. Entonces, eso es lo que menciona aquí el escritor y dice, porque si yo oro, el versículo 14, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Sí? Una vez más, aquí se está utilizando la palabra espíritu para referirse a las emociones. Hay otras situaciones en las cuales se usa la palabra espíritu y también incluye el intelecto, pero aquí sabemos que no, por lo que se menciona acá. Hay un paralelismo acá entre lo que es el espíritu y lo que es el entendimiento, entonces por eso es que deducimos ello, ¿no? Al punto que dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Repito, que uno se beneficia, sí, ¿no? Durante ese momento, ¿sí? Pero el entendimiento queda sin fruto. La edificación como que no hay, porque no hay ese crecimiento o ese entendimiento de la palabra, lo cual nos ayuda a que nosotros podamos también crecer en la fe en el Señor. Es como que yo les hablo, qué sé yo, les abro mi Biblia, ¿no? Tengo una Biblia que me han regalado también en portugués, no hablo portugués, pero me regalaron una Biblia bonita. En inglés, que pues digamos un lenguaje africano, ¿no? ¿Alguno de ustedes habla lenguaje africano? No. Ok. Vamos a suponer que yo les digo, hermanos, vamos nosotros a estudiar la Biblia esta noche, ¿sí? Y yo comienzo a hablarles en africano, ¿no? Porque esta Biblia es acá. Estaríamos estudiando la Biblia. Bueno, estaríamos, ¿no? Pero no entenderíamos nada, ¿no? Quizás ustedes están con emoción, mira qué bonito que hasta en todos los idiomas, ¿no? Hay la Biblia, qué bueno eso, ¿no? Listo, se acabó. Esa es la parte emocional, ¿verdad? Y qué bueno que el pastor sepa también otros idiomas, ¿no? Y este es mi pastor, ¿no? Sabe varios idiomas. Ahí se quedó. Pero nos vamos y, oye, ¿qué hemos aprendido? O sea, ¿cómo hemos crecido en el Señor? ¿Cómo es que nos hemos edificado en el Señor? No hay. ¿Sí? No hay tal cosa. Y recuerde que, y esto es muy importante, me parece a mí, recuerde que esto está hablándose de, bueno, vamos a ver, aquí se está hablando en realidad de reuniones de iglesia, de servicios de adoración. Por eso es que creo yo que necesitamos ser muy cuidadosos porque muchos servicios más tienden a lo emotivo, ¿no? Y no necesariamente lo que edifica, ¿no? Y más bien da la impresión de que según ellos, los servicios o las reuniones eran más solemnes, no más de, cierto, queremos entender, queremos conocer de Dios. No es acerca simplemente de lo que yo quiero, ¿no? O cómo es que esté presente, porque muchas veces eso es lo que hacemos o queremos también hacer en los servicios. ¿Cómo deben ser los servicios?
Depende a quien le pregunte. Alguno va a decir, no, pues sí, debería ser más bacán, ¿no? Más, qué sé yo, ¿no? Más pilas y todo ello, ¿no? De mover, qué sé yo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que el Señor desea? Y sí hay material para entender ello, sí lo hay, pero nosotros queremos, ¿no? Que si no dice, o pensamos que si no dice, ¿no? Este tipo de música, entonces cualquier tipo de música va a estar bien. No, eso es lo que nosotros muchas veces. Pero los principios están acá. Y los principios están acá. Porque lo de lenguas era emotivo. Era emotivo. La gente, o sea, no escuchaba eso a cada rato, ¿no? Les atraía eso. Pero posiblemente más, y eso es lo que pasó, más llegó a hacer que la carne en uno sea lo que crezca, porque ellos no estaban tan interesados en la edificación, sino más estaban interesados en, miren, yo puedo, ¿no? Miren, yo puedo. Mientras que lo otro era lo que edificaba, aparentemente más aburrido, ¿no? Aparentemente esto de la profecía. Dice versículo número 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Una vez más, la parte del espíritu no es mala, ¿sí? Recuerde que cuando Jesús enseñó a quién fue, a la mujer samaritana, ¿no? Sí. ¿Cómo le dijo que deberíamos adorar? En espíritu y en verdad. Y es que había, siempre existió, ¿no? Esta rivalidad entre samaritanos y judíos. Los judíos siempre eran pues la ley, la ley, la ley, la ley, ¿no? Nada de emociones. Yo no estoy diciendo que no debe haber algo de emociones. Lo que estoy diciendo es que no debe basarse en emociones. ¿Sí? Entonces los judíos eran de no, no, no. Mientras que los samaritanos, ellos eran era bacán, ¿no? Era el ritmo, pues, ¿no? Que invita, ¿no? Yo tengo esto, ¿no? De que mi cuerpo, debo ser yo, sí, pero mi cuerpo como que ni bien escucha música, mis pies ya están marcando, ¿no? El paso, ¿no? O sea, si en un servicio me ponen eso, mi pie va a estar bien. Es más, ya me han dicho en alguna ocasión, alguien, esposa de un pastor, me dijo, sería bueno que no muevas tu pie porque distrae, ¿no? A los hermanos. Ok, gracias por el consejo, ¿no? Ah, que tampoco necesariamente tiene que ser así, pero no debe ser movido por la emoción solamente, sino por el Espíritu de Dios y todo nuestro ser en la verdad involucrado en la adoración. ¿Sí? Entonces, dice aquí, ¿no? Cantaré con el Espíritu, lo que es alabar, ¿sí? A la mitad del versículo 15, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Así que la idea es que nos digo, hemos cantado, por ejemplo, estos cantos y muchas veces nos ocurre, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a veces a cantos o a cantar que lo cantamos como que por inercia, o sea, lo cantamos como que por costumbre y después, ¿qué hemos cantado? Ni nos acordamos. La idea es involucrarnos todos, ¿no? O sea, es todo. Por eso es que a veces, como a veces decimos, ¿no? Como ya no nos llama la atención, hay que buscar algo, una música más movida, ¿no? Más que nos. Sí, pero eso es por un tiempo nada más, ¿no? O sea, eso va a ser por un tiempo nada más. Sí. Así que no es que necesariamente el modo cambie, ¿no? O las formas cambien, sino nosotros necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos ver la adoración en una manera conforme a Dios, obviamente, Él lo dice. Versículo 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿sí? Esta palabrita simple oyente, en realidad se refiere a uno que ignora. O sea, no es simplemente el que está escuchando, ¿no? Sino uno que ignora, a eso es a lo que se refiere. O sea, que no, quizás un incrédulo, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien que ignora eso. Entonces dice,
¿cómo dirá el amén? Dice a tu acción de gracias, o en su defecto, uno que ignore el lenguaje, ¿no? Con el cual se está orando también, ¿no? ¿Cómo va a decir amén? A tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias. ¿No? En alguna forma, tú sientes que algo está entre tú y Dios. No sabes exactamente qué, quizás, es algo que puedas interpretarlo, pero el otro no es edificado. Sí, el otro, o sea, imagínense pues hablando, volviendo a lo del africano, ¿no? No, no va a pasar una persona por ahí del idioma africano. ¿Eh? Imagínense que yo, pues, como estoy estudiando, ¿no? El idioma africano, qué sé yo, y estoy entusiasmado y comienzo a predicar, ¿no? A hablar y me entusiasmo, ¿no? Y claro, en este caso, supuestamente yo lo entendería. Así que yo, pues, estaría como que pisando en las nubes, ¿no? Y ustedes estarían, ok. No edificaría. Quizás yo me beneficie porque por lo menos lo practico, si lo entiendo, ¿no? Entonces también estoy hablando de Dios, pero ustedes no se van a edificar. No, ustedes no se van a edificar. Pues es lo mismo, sí, es lo mismo. Y creo que Pablo aquí le está poniendo muy claro esto. La idea es edificación. ¿Sí? La idea es no ir, por ende, a un servicio de adoración por cumplir, ¿no? La idea es qué cosa, que en la alabanza y la adoración a Dios nos edifiquemos, ¿sí? Nos edifiquemos como cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien, hermanos, aquí o los hermanos que están más allá? No. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? Si estamos entendiéndonos. ¿Sí? De hecho, que todo don dado por Dios era bueno. O sea, no, es como, o sea, muchas veces el don de lenguas lo ponemos como, a ver, como a María, ¿no? La madre de Jesús. Se malutiliza tanto a María, ¿no? Que ya a veces hasta creyentes piensan que María está mal que se hable de María. No hay nada malo que se hable de María. María fue una gran mujer, un gran testimonio, ¿sí? Que no es lo que muchos dicen es cierto, pero ella fue una gran mujer, una gran sierva de Jesús. Entonces, también con los dones de lengua, ¿no? Como se malutilizaron y quizás hasta se malutilicen hoy en día, definitivamente, si es que se piensa que hay, todavía se malutiliza. Pero no se piense que fue algo malo. No fue el don de lenguas, fue algo bueno, ¿sí? Si Dios lo dio a la iglesia es porque fue algo bueno, era para beneficio de la iglesia. Entonces, eso tengamos también presente con este don. Dice en el versículo 18, y aquí Pablo como que entiendo que lo dijo con humildad, pero en nuestro lenguaje muchas veces puede sonar como arrogante. También dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿No? Puede sonar como, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Suena como que un poquito arrogante, ¿no? Pero no es que está siendo arrogante, no está dentro de lo que es el estudio de este tema, y era necesario que los hermanos entiendan esto, que en este caso Pablo, quien está escribiendo esta carta, él como quien era apóstol del Señor, está diciendo, yo hablo más que todos ustedes en idiomas o en lenguas, ¿sí? Pero también dice algo bastante importante, pero en la iglesia, sí, por eso es que dije, esto más tiene que ver con servicios, reuniones de iglesia, ¿sí? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, ¿sí? Con el propósito, esta preposición para es con el propósito de enseñar. Esto es
enseñar aquí esta palabra que se utiliza es como hacer que resuene en tus oídos, en tus orejas, ¿no? Algo que resuene, ¿no? Y que también se traduce como instruir, ¿sí? O adoctrinar. O sea, eso es lo que yo deseo, que ustedes sean adoctrinados, que ustedes en este aspecto sean edificados. Dice, pero en la iglesia prefiero, y esta palabra preferir también o sea, yo tengo la voluntad, ¿sí? La determinación, o sea, tener la voluntad y la determinación. ¿Sí? No es que ojalá, no, yo tengo esa voluntad y esa determinación de hacer esto, ¿sí? Hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Quiere decir con esto que mientras más cortita la predicación, mejor, ¿no? Sí, ya se me van a coger ustedes de eso, ya, ¿no? Ya se me van a coger, ya, ¿no? Ah, bueno, entonces dice 5 a diferencia de 10,000 en lengua desconocida. Eso es lo que mencioné, ¿no? Sí, es una gran diferencia, pero lo hace con el propósito de que la gente entienda cuán más importante en una iglesia es aquello que edifica, ¿no? Y lo menciona también a partir del versículo 20, oh, hermanos, no seáis niños, ¿no? En el modo de pensar. Este es un mandato, o sea, es como que dejen, ¿no? Dejen de llegar a ser niños, ¿verdad? Porque el comportamiento era, no, pero las lenguas es importante. Y es que llamaba la atención, pues, ¿no? Y a nosotros lo que llama la atención es lo que muchas veces pensamos, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Por eso es que también muchas veces pega más el que simplemente se estudie la Biblia a cosas pues más contemporáneas, ¿no? O sea, pega más eso. Cuando lo mejor que en realidad una iglesia puede hacer y en lo cual se va a edificar más es en el estudio de la palabra, definitivamente. Pero si yo, por ejemplo, pregunto, hermanos, ¿qué desearían ustedes más? ¿Que sigamos estudiando la palabra o, qué sé yo, temas más contemporáneos? Por lo general vamos por lo más contemporáneo, ¿sí? Porque nos parece que eso es lo que más necesitamos. Y no nos damos cuenta, no, lo que edifica es esto, es Jesús, es Jesús y su palabra. Que no debemos nosotros hablar de temas contemporáneos, no estoy diciendo necesariamente eso, pero lo que sí estoy diciendo es que tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que dejemos de lado las escrituras, y está pasando cada vez más y más, ¿sí? Más y más estamos dejando de lado aquello que edifica, según el Señor, ¿sí? Aquello que edifica. Muy bien. Entonces dice, no seamos niños en el modo de pensar. O sea, aquí es sin esa madurez espiritual, obviamente, se está hablando acá. Sino más bien dice ser niños en la malicia. O sea, aquello que es opuesto a lo divino, a lo correcto, a lo que edifica. En esos sí seamos niños, dice, ¿no? Una vez más, quizás usted diría, no, es más maduro pensar, y hable de temas lo contemporáneo. Usted dirá, no, es más maduro hablar de ello. En realidad lo más maduro es hablar de, hey, estudiemos las escrituras, sí, estudiemos la Biblia, es más maduro, sí, porque es lo que más edifica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Algo. Y a partir del versículo 21 nos dice, en la ley está escrito, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento todavía está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahora, si es que se les iba a hablar o se les habló en otra lengua y ellos no entendían esa lengua, o sea, ¿cómo es que iban a creer también, no? O sea, podemos pensar eso también. ¿O cuál es la idea aquí de hablar en otras lenguas? Creo que más bien era como señal, porque claro,
Si se les habla a ustedes en otra lengua, o a nosotros se nos habla en otra lengua, posiblemente no entendamos si nosotros no conocemos esa lengua, ¿no? A no ser que sea como señal, wow, ¿de dónde sacó esto este? ¿Sí? ¿De dónde? O haya un intérprete también, ¿no? Haya un intérprete. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente. Así que en versículo 22, ¿sí? Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a quién. O sea, aquellos que no son del Señor, ¿no? O que quizás sean del Señor, pero que están, qué sé yo, con muchas dudas, ¿no? Al respecto. Pero la profecía, ¿sí? Pero la profecía básicamente es, y habíamos hablado, ¿no? Del mensaje o la prédica inspirada, ¿no? Aquellos que también tenían su don. Pero la profecía, en todo caso, no es señal a los incrédulos, sino más bien a los creyentes. Por eso es que en la iglesia, decía Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, ¿sí? Porque estoy dirigiéndome a la iglesia para edificación de la iglesia, para que entienda. Ahora, tenga cuidado cuando hablamos de edificación, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de edificación estamos pensando en algo que nos haga sentir bien. No siempre es así, porque también, y vamos a verlo aquí, también la idea es que nuestros corazones sean convencidos de nuestros pecados, y muchas veces eso no es grato, ¿sí? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con esto, y hablemos siempre de la palabra, ¿no? O sea, del mensaje aquí. Dice en el versículo 23, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Si entran personas que no conocen de esto, ¿y esto qué les pasó? ¿No? Claro, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Bueno, ok, voy por ahí un ratito, en un ratito. Gracias, muy amable. Así que sí, eso es lo que ocurre o lo que pasa, ¿no? Dice en el versículo 24, pero si todos profetizan, obviamente no al mismo tiempo, ¿no? No que todos profeticen al mismo tiempo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y viene aquí en el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, esta persona o una persona, obviamente, convencida por el Espíritu del Señor, llegaría o podría llegar o arrepentirse de sus pecados o a entender que es pecador, ¿no? Esa es la gran diferencia de eso. Y en el versículo 26, y con esto ya vamos terminando, ¿qué? ¿O qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Sí? Todo para edificación. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Y eso es lo que aquí en Corintios también se habló, ¿no? Claro que sí. En realidad sí, de esa es la idea de, y es que esa es la idea de un cuerpo en general, ¿no? O sea, una misma mente y un mismo parecer, ¿no? O sea, no podemos estar aquí divididos, uno mismo, ¿no? Es, o te vas para allá o te vas para acá, no uno puede decir mitad para allá, mitad para acá, ¿no? Es una dirección. Este don de lenguas, es un idioma. Es un idioma. Es un idioma que otras personas hablan. Ajá,
Ajá. Pero en la actualidad el don de lenguas no es algo que parece. Ya, ya. Eh, claro, 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 claro. Y les parece bien, por más que, por ejemplo, y por más que, por ejemplo, estamos estudiando acá y dice, "Ey, mejor cállense la boca", pero no, o sea, es como que del espíritu puede más, dicen ellos. Y también vamos a ver eso más adelante, ¿no? Y vas a ver. Ajá, pero sí, a ver, una vez más, si entienda usted eso, yo no me voy a poner a juzgar a lo que otros hagan o no hagan, ¿sí? Simplemente yo tengo que aprender a ser responsable con la verdad de Dios, con la verdad de Dios. Y si noto que algo no es correcto, hasta ahí nomás, ¿no? No se trata hasta donde yo puedo ver, hasta donde yo puedo. No, porque por dos razones, ¿no? Uno, porque como mencionas, o sea, son simplemente sonidos, que ya hemos hablado de ello. Y lo otro es que los dones ya no están en vigencia. Que los dones como eran. Espíritu. Bueno, algo más o alguien más. Nos ponemos de pie entonces, sí, nos ponemos de pie para dirigirnos al Señor en oración, alguna petición.